Shalem, Yadidim, Yadidot, de la Cal, remanente de Yasharel. No sé si me pueden ayudar a compartir. Parece que mi internet no responde. No sé si me pueden ayudar a compartir en los grupos, en el grupo de Yasharel. Shalem, Yadidim, Yadidot, a los que se han sumado. Parece que mi internet me está fallando, pero vamos a continuar y también va a quedar grabado, así que vamos a iniciar de una vez. Bien, parece que el internet me está fallando, pero a mí no me aparece nada. Bueno, entonces vamos a comenzar el tema de esta noche, ya que mi internet me está queriendo fallar, pero voy a tratar de grabarlo con otro programa a fin de que si se corta la transmisión va a quedar grabado. Bien, entonces Yadidim, vamos a comenzar el tema de esta noche acerca de lo que les vamos a compartir, lo que es el orgullo y la vanidad. Bien, entonces vamos a comenzar, y para lo cual voy a darle grabar. Bien, Shalem, Shalem, Yadidin y Yadidot de la Cal, remanente de Yasharel, Laila Top, y bienvenidos a este nuevo tema. Un saludo de acá, de mi persona, de Puno, de Juliaca, Puno, Perú. Un saludo afectuoso a cada uno de vosotros y a todos los que estén allá en las redes. Bien, entonces vamos a comenzar la transmisión de esta noche. Y esta noche vamos a compartirle un tema muy importante, al igual que hemos compartido la semana pasada, ¿no? Que acerca del tema de la envidia y la lujuria. Ahora vamos a compartir lo que es el orgullo y la vanidad. Bien, entonces el orgullo es un sentimiento de superioridad que una persona posee, ya sea de su persona, y también es un sentimiento que pueda poseer él mismo o de otra persona. Bien, entonces este orgullo se manifiesta cuando una persona se siente superior a otro. Y ahí cuando una persona ya se siente demasiadamente superior a otro, ya se manifiesta lo que es ya la soberbia, y ya tiene ya cabida lo que es, y ahí nace lo que es la vanidad. Entonces cuando una persona ya empieza a presentar ya síntomas de vanidad, ya empieza a pasar por encima de los demás y se enaltece ya en gran manera. Entonces vamos a desarrollar este tema del orgullo y la vanidad, y ambos están íntimamente relacionados. Entonces vamos a analizar desde el marco de las escrituras. Bien, entonces primero vamos a dar las definiciones acerca de qué es el orgullo.
Bien, entonces vamos a leer ahí una breve definición que hemos puesto acerca del orgullo. Nos dice ahí: el orgullo es un sentimiento de satisfacción que siente una persona respecto de sí misma. Este sentimiento puede ser positivo o negativo según la circunstancia y puede afectar a una persona para bien o para mal. La persona orgullosa suele realzar cualidades propias o de otro y mostrar actitudes que acompañen dicho sentimiento para engrandecerlo. Entonces vemos claramente aquí, ¿no?, que el orgullo es un sentimiento de satisfacción excesiva que siente una persona, o de altanería que siente una persona de su persona o respecto de otra. Entonces este sentimiento puede ser positivo o también negativo. Entonces vamos a analizar ahora el orgullo positivo. Bien, entonces este orgullo positivo nos dice que se manifiesta como un sentimiento de satisfacción y dicha o felicidad por los logros propios o ajenos, pero no de manera prepotente y exagerada. Entonces vemos que el orgullo positivo es un sentimiento de satisfacción y dicha, pero no de manera prepotente o exagerada, ¿no? Entonces cuando ya se sobrepasa estos límites, ya el orgullo vendría a pasar, se convertiría ya en soberbia, o vendría a ser como un orgullo negativo. Bien, entonces ahí el orgullo negativo podemos leer: se manifiesta como cuando una persona demuestra una satisfacción demasiado grande consigo misma y se enaltece mucho y en gran manera. Entonces, como les iba diciendo, cuando ya esa persona se enaltece ya en un grado muy alto o se enaltece mucho, ya aparece lo que es la soberbia. Y fruto de esta soberbia ya viene lo que es la vanidad. Bien, entonces vamos también a dar una definición a lo que es la vanidad. Bien, entonces ahí nos dice que la vanidad es un tipo de arrogancia o engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. Vemos entonces cuando una persona ya es arrogante o se siente engreído en gran manera, ya entonces esa soberbia viene a ser ya se manifiesta como una vanidad. Bien, entonces en el marco escritural, entonces la vanidad también se puede definir, el cual consiste en depositar, ¿no?, la confianza en las cosas mundanas o en los afanes de este mundo, lo que hace que un hombre diga: no necesito de Yahweh Elohim. Bien, entonces cuando una persona es soberbia suele decir esta frase: no necesito de Yahweh Elohim. Pero ¿qué nos dice el libro de Revelaciones 3 en el verso del 17 al 18? Y ahí nos dice, y cuando una persona dice que yo soy rico y no tengo en necesidad de nada, mas Yahweh, ¿qué le dice? Tú no eres rico, tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Si quieres ser rico, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y también vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? Entonces vemos que claramente aquellos que ponen su confianza en el oro, en las cosas materiales, simplemente serán quebrantados y hallarán, ¿no?, la perdición, según, porque lo que ellos confían, lo que es la riqueza, pasará, mas las de Barín de Yahweh no pasarán. Bien, entonces ahora vamos a analizar a profundidad lo que es el orgullo. Bien, entonces ahí en el libro de Proverbios 21:4 podemos leer: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Entonces vemos claramente aquí en el libro de Proverbios, nos dice que la altivez y el orgullo que siente una persona en su corazón son pecado. Entonces, y también veamos que nos dice Yeshaya 2, en el verso 12, ahí leemos: porque el día de Yahweh Sebaot vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y entonces vemos que claramente aquí Yahweh va a todos los soberbios y todos los altivos. ¿Qué va a hacer? Los va a abatir, ¿no? Yahweh no ama al humilde, al que tiembla a su dabar o a su palabra. Con él es el que Yahweh tiene agrado de esa persona. Mas Yahweh aborrece a todos los que son soberbios y altivos y se enaltecen en gran manera. Entonces un ejemplo de ello fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, quien se llenó de orgullo y soberbia de sí mismo y no reconoció a Yahweh, quien le dio todo ese honor, toda esa majestad, toda esa fama que poseía Nabucodonosor.
Todo eso lo dio Yahweh, pero sin embargo, ¿qué hizo Nabucodonosor? Se llenó de orgullo y dijo que lo había conseguido todo por su propia fuerza, por lo cual Yahweh, ¿qué hizo? Lo convirtió en un animal, lo puso a comer que pastos como a bueyes, hasta que reconozca a quién, a Yahweh, porque Yahweh fue quien le dio todo ese acabó, todo ese honor a Nabucodonosor. Bien, entonces eso lo tenemos registrado acá en el libro de Daniel 5:20, que ahí nos dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su ruach se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su cabot o honra. Vemos que Nabucodonosor, cuando se enalteció en gran manera, ¿qué hizo Yahweh? Le quitó el trono y se le entregó a otro. Entonces vemos que solamente Yahweh es el que nos da la fama, el honor. Todo eso proviene de Yahweh y no tenemos por qué sentirnos superiores a los demás. Y entonces, por tanto, no debemos ser soberbios o orgullosos por nuestra riqueza, por la fama, honores, conocimiento, fuerza, talentos, etcétera, porque el Creador Yahweh Elohim tiene el dominio de todo y es dueño de todo. Bien, entonces, todas nuestras riquezas, nuestra fama, el honor que hayamos alcanzado, el conocimiento que tengamos, la fuerza o los talentos que poseamos, todo debemos usarlo para la honra y exaltación de nuestro Creador Yahweh Elohim. Por eso nos dice también su Dabar: todo lo que hagáis, ya sea en palabra o en hecho, hacedlo para la honra y exaltación de Yahweh y su Hijo Yahshua. Entonces vemos que claramente también acá en el libro de Tehilim o Salmos, en el verso 4, del 4 al 5 podemos leer: dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Entonces bien claramente el Creador nos dice que no os infatuéis, no sean altaneros o no sean presumidos. Y también a los impíos, ¿qué nos dice? No os enorgullezcáis, no sean orgullosos, más bien sean humildes de ley, para que Yahweh pueda darlos sabiduría, porque Yahweh solamente da sabiduría a los humildes, y la sabiduría haya reposo en los humildes, por lo cual aquella persona que se sienta orgullosa o superior a otra, confiando en su conocimiento, jamás obtendrá la sabiduría que viene de Yahweh. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es el castigo del orgullo, para lo cual vamos a analizar algunos pasuquín de la escritura. Veamos qué nos dice el libro de Yeshaya 25, en el pasuk 5, y ahí leemos: como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Entonces bien claramente acá el Creador nos dice por el medio de su Naví Yeshaya, nos dice que Él humillará el orgullo de los extraños. ¿Y quiénes son los extraños? Aquellos que no conocen su nombre, aquellos que lo desprecian. Por eso en el libro de Tehilim dice: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los pueblos que no invocan tu nombre. Entonces, ¿cuál es ese nombre que las naciones no conocen y no invocan? Ese nombre es Yahweh, porque las naciones, el único nombre que ellos conocen es el nombre que nos enseñaron en las religiones: el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, el nombre de Dios, Señor, todos esos Baales. Por lo cual Yahweh va a derramar su ira sobre todas esas naciones y pueblos que no invocan su nombre verdadero, su nombre hebreo, el cual es Yahweh. Bien, entonces aquí en el libro de Matillá o Mateo 23, en el verso 12, claramente nos dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos que claramente Yahweh es el que enaltece, Yahweh es el que humilla. No tenemos por qué sentirnos orgullosos de nuestro conocimiento o de las riquezas que tengamos. Bien, entonces aquí vemos que cuando Caín y Abel trajeron su ofrenda a Yahweh Elohim, ¿por qué creen ustedes que la ofrenda de Caín fue rechazada? Sabemos que Caín y Abel eran hijos de Adán. Caín era mayor y Abel el menor. Entonces Caín era labrador de la tierra, Abel era pastor de ovejas. Entonces un día ellos trajeron su ofrenda a Yahweh. ¿Por qué creen que Yahweh rechazó la ofrenda de Caín? Porque Caín le había ofrecido lo más pobre de la tierra, o sea, lo que le sobraba de sus frutos trajo a Yahweh. Y sin embargo, Abel,
¿qué es lo que trajo? Trajo lo más gordo, lo mejor de su ganado. Entonces por eso es que Yahweh miró con agrado a Abel y a Caín, no. Entonces vemos aquí en el libro de Bereshit que está registrado eso, en el Pasú 4, del verso del 6 al 7 leemos. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces vemos que claramente acá, ¿por qué Caín no fue aceptado la ofrenda? Porque él no hizo bien, porque el Creador le dice bien clara, bien claramente le dice, si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Bien, entonces el que hace bien será enaltecido y el que hace el mal, el pecado está a la puerta. Entonces, si hacemos el mal, simplemente vamos a pecar porque el pecado está a la puerta. Entonces, aquellas personas que se refugian en Yahweh no van a pecar, sino van a ser enaltecidos. Bien, entonces, ahora, pero si obstinadamente seguimos haciendo el mal ante los ojos de Yahweh, claramente nos dice Sudabar que seremos castigados con más fuerza, porque el Creador castiga y reprende a los que ama, como así también lo dice en el libro de Revelaciones 3:19, y dice, yo al que amo castigo y reprendo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, vemos claramente que el Creador debemos aceptar la corrección que viene de nuestro Elohim Yahweh y no quejarnos, porque Él castiga a los que ama. Bien, entonces eso lo podemos ver claramente acá en el libro de Levítico o Vayikra, en el Perec 26, en los Pasuquín del 18 al 19, y ahí leemos, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Bien, entonces claramente nuestro Creador Yahweh nos dice que si no obedecemos, si seguimos haciendo el mal continuamente, obstinadamente, Él nos volverá a castigar 7 veces más por nuestros pecados y hará cesar y quebrantar nuestra soberbia y nuestro orgullo. Por tanto, seamos obedientes y aceptemos el castigo y la reprensión que viene de parte de Yahweh, porque Él te corrige para tu bien. Bien, entonces ahora vamos a analizar lo que es la vanidad. Entonces, para ello, cuando el pueblo de Yasharel salió de Egipto y entraron ellos a la tierra prometida, ¿no? Que está allá en las tierras de Canaán, la actual Palestina. Entonces, ellos se olvidaron de Yahweh, su Elohim. ¿Y por qué se olvidaron? Porque simplemente siguieron las costumbres o se dejaron llevar por las costumbres vanas que ofrecen las naciones. Eso aquí lo podemos ver en Segunda de Reyes 17, en el Pasuk 15, y ahí leemos, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellas, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Vemos que entonces que el pueblo Yasharel, cuando salió de Egipto y ellos entraron a la tierra prometida, entonces ellos se olvidaron del Creador y siguieron la vanidad, se fueron y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones. Entonces el Creador nos advierte, no aprendan el camino de las naciones, porque el camino de las naciones que son vanidad, y no se acerquen y ni siquiera entablen alianza con los moradores de la tierra, porque simplemente van a ser arrastrados por todas las abominaciones que hacen las naciones. Bien, esa es la advertencia de nuestro Creador. Y también acá nos dice en el libro de Salmos 62:10, ahí leemos, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón de ellas. Entonces, bien claramente nuestro Creador nos dice que no debemos envanecernos. ¿Y a causa de qué es que nos envanecemos? A causa de que aumentan nuestras riquezas, crece nuestro poder, nuestra fuerza. Entonces, a causa de eso, principalmente de las riquezas, es que nos envanecemos y confiamos simplemente en los placeres que ofrece este mundo y vamos en pos de ellas y nos olvidamos de Yahweh Elohim, el que da la vida.
Bien, entonces acá otro pasuquín que nos habla acerca de las riquezas es también acá el libro de Ezequiel 28, en el pasuk 5, y ahí podemos leer: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Entonces bien claramente es la alabar de Yahweh, nos dice que a causa de las riquezas es que se enaltece el corazón del hombre. A causa de que se multiplican nuestras riquezas, ya empezamos a orgullecernos y envanecernos creyéndonos superiores a los demás. Bien, entonces por tanto las riquezas son la causa principal o primordial de que una persona sea orgullosa y empiece a envanecerse en gran manera confiando en sus riquezas mundanas. Bien, entonces cuando una persona confía en las riquezas mundanas, a eso el Creador lo llama vanidad. Bien, entonces acerca de esa vanidad o de las riquezas, nos dice aquí claramente el libro de Matillá o Mateo 6:24, y nos dice bien claramente: ninguno puede servir a dos amos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Yahweh y a las riquezas. Entonces claramente no podemos servir a dos amos. En este caso sería Yahweh y las riquezas. ¿A quién vas a servir? Si vas a servir a Yahweh, tienes que aborrecer las riquezas y amar a Yahweh. Y si vas a servir a las riquezas, ¿a quién vas a aborrecer? A Yahweh y vas a servir a las riquezas. No se puede a ambos. Entonces decidámonos a quién vamos a servir. Si es a Yahweh, tienes que aborrecer y apartarte de las riquezas. Solo así podrás darle un servicio o una boda completa a nuestro Creador, Yahweh, como a Él le agrada. Bien, entonces ahora vamos a ver las causas de la vanidad. Bien, para ello vayamos al libro de 1 de Corintios 8, en el pasuk, Perec 8, capítulo 1, y ahí leemos: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el ahabá o el amor edifica. Entonces vemos que claramente acá Shaulo en su carta a los Corintios nos indica que el conocimiento envanece. Entonces cuando una persona empieza a adquirir un conocimiento cada vez más o elevado, empieza a ¿qué? A envanecerse. Pero en cambio nos dice que el ahabá edifica. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando una persona empieza a adquirir mucho conocimiento. Eso también puede llevarle al envanecimiento. Bien, asimismo también nos dice acá en el libro de Romanos 1, en el capítulo 1, en el verso 21, y ahí leemos: pues habiendo conocido a Yahweh, no le exaltaron como a Elohim, ni le dieron gratitud, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido o obscurecido. Bien, entonces claramente acá nos dice Shaulo en su carta a los romanos, también nos confirma, nos dice que no, los que habían conocido a Yahweh no le exaltaron como a Elohim, no le dieron gratitud, no le dieron Todá, sino que ellos empezaron a ¿qué? A envanecerse en sus propios razonamientos, confiando en sus conocimientos y en su discernir, por lo cual el Yahweh, ¿qué les hizo a ellos? Los cegó, los entenebreció, los cegó simplemente para que no pudieran ver a causa de que su corazón se había llenado de orgullo y se envanecieron ellos mismos en sus propios razonamientos. Entonces claramente Shaulo nos señala que el conocimiento y los propios razonamientos del corazón pueden conducirte simplemente a este pecado que es, ¿no?, el envanecimiento y la ceguera. Cuando tú ya confías en tus propios razonamientos, estás dejando de lado al Creador, y el Creador, ¿qué va a hacer? Te va a cegar. Bien, entonces ahí también en el libro de 2 de Corintios 12:7 podemos leer: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Hasatán que me abofetee, para que no me enaltezcas sobremanera. Entonces tal vez a la mayoría de las personas, ¿no?, que empiezan a adquirir grandes revelaciones o grandes conocimientos acerca del Adabar, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a exaltar desmedidamente. Bien, entonces empiezan a enaltecerse sobremaneramente. Entonces ahí es cuando se manifiesta el orgullo y la soberbia, y tiene ya
ya tiene y nace lo que se llama la vanidad. Bien, entonces otra causa para envanecerse es también alejarse de nuestro Creador Yahweh, Elohim, y de su Hijo Yahshua, y acercarse a quien, al mundo y a sus afanes. Bien, entonces este mundo también ofrece, ¿no?, tantos deleites y placeres que este mundo ofrece, por lo cual tiene cautivos a todos los seres humanos aquí en el pecado. Entonces Hasatán es astuto y así que ha puesto toda clase de distracciones en este mundo y deleites a fin de que nadie se salve y se acerque a quién, a los demonios. Bien, entonces claramente acá en el libro de Yirmeyá 2, en el capítulo 5 también leemos: así dijo Yahweh, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Entonces vemos claramente aquí que nuestros padres, cuando heredaron la tierra prometida, ellos que se alejaron del Creador Yahweh Elohim y se fueron tras la vanidad. La vanidad sabemos que es la confianza que una persona pone en los placeres de este mundo. Y entonces, y al hacer esto, ¿qué se hicieron? Se hicieron vanos. Entonces la salvación llegará a ellos, aquellos que se alejan del Creador y se van en pos de la vanidad, no, simplemente se perderán. Entonces aquellos que le siguen al Cordero por donde quiera que va, ellos se salvarán. Y a ellos Yahshua los llevará a su monte de Sión y los guardará. Bien, entonces ahora vamos a analizar el origen del orgullo. Bien, entonces para lo cual vayamos al libro de Ezequiel 28 en el Pasuk 17 y ahí leemos: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren en ti. Bien, entonces, ¿quién se enalteció en su corazón? ¿Quién corrompió su sabiduría? Vemos que este pasuk se refiere a Lucifer, ¿no? Él fue el que concebió en su corazón y se enalteció en su corazón y corrompió su sabiduría. Él empezó a codiciar el trono de Yahweh Elohim. Y bien, entonces por lo cual eso lo podemos leer claramente aquí en el libro del vaso de Abraham, otro de los libros que fue hallado allá en las cuevas de Qumran alrededor del año de 1948. Y ahí fue revelado un hermoso libro, el cual es el rollo de Melquisedec, que fue escrito por Melquisedec y Abraham. Entonces ahí también está registrado la historia del universo, que fue escrito por Melquisedec. Y ahí podemos leer en el Pasuk 3, en el que diga capítulo 3, verso 28. Y ahí leemos: Lucifer, que por incontables eras había servido al celestial rey en Sión, se había corrompido por el orgullo y por el egoísmo, siendo seguido por un tercio de las huestes racionales. Buscaba ahora destronar al perpetuo Yahweh, deshonrándolo con viles acusaciones. Entonces vemos que claramente aquí Lucifer se había corrompido. ¿Por qué causa? Por el orgullo y por el egoísmo. Entonces, a causa de este orgullo y de este egoísmo, él había concebido una idea de crear un nuevo sistema de gobierno para el universo, el cual él llamó la teoría de la ciencia del bien y del mal. Bien, entonces él quería, a partir de ese momento, su idea era destronar al perpetuo Yahweh para imponer su nueva teoría. Bien, entonces por eso es que a Hasatán se le dice Hasatán, porque Hasatán en hebreo significa el acusador. Bien, entonces ese pensamiento de Lucifer de que tenía de subir al trono de Elohim, Yahweh, lo tenemos registrado acá en el libro de Yeshayá 14, del Pasuk 13 al 14, y ahí podemos leer: tú que decías en tu corazón, subiré al Shamaín o al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Yahweh levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos que este era el pensamiento de Lucifer. Él decía en su corazón: subiré al Shamaín, junto a las estrellas levantaré mi trono. Entonces él quería destronar a Yahweh y imponer su nueva teoría de gobierno universal. Por lo cual el creador Yahweh, ¿qué le dijo? Mas tú no subirás a mi trono, serás quebrantado hasta el Sheol. Bien, entonces
Vemos que nuestro creador Yahweh, por el pensamiento que Lucifer había concebido ahí en su corazón de subir al trono de Elohim, Yahweh, ¿qué lo hizo? Le quebrantó y le abatió hasta el Sheol. Entonces vemos también cuando nuestros primeros padres fueron tentados por Lucifer, ellos también codiciaron el poder y el conocimiento de Yahweh, porque Hasatán o Lucifer astutamente le había engañado a Eva, y a través de Eva fue que engañó a nuestro padre Adán, y también le dijo que si comes este fruto vas a ser como Elohim, conociendo la ciencia del bien y del mal. Entonces nuestros primeros padres empezaron a codiciar el poder y el conocimiento de Elohim y cayeron en pecado, y por culpa de ese pecado la muerte pasó a todos los hombres. Por eso es que a causa de la amargura del pecado es que existe el dolor, la pena, el sufrimiento y todas las enfermedades que nos aquejan. Fue a causa de ese dolor, ¿no? de ese pecado, mejor dicho, que ellos quisieron o codiciaron el conocimiento de Yahweh, por lo cual Yahweh los quebrantó y simplemente los arrojó a un mundo lleno de dolor y sufrimiento para que reconozcan quién es el que realmente posee, porque quién de nosotros sería digno de poseer, o sea, el conocimiento y el poder que solo le pertenece a Yahweh, porque Él es el creador y no hay otro. Bien, entonces, pero no todo estaba perdido, sino que el creador Yahweh, en su infinita compasión hacia el hombre, entregó a su Hijo unigénito para que Él pudiera salvar ya a la humanidad caída por el pecado y también reclamar el dominio que Hasatán le había quitado al hombre. Bien, entonces ahí en la historia del universo, en el capítulo 4, en el verso 41, claramente podemos leer acerca de nuestro Mashiach. Nuestro Mashiach, como representante de la raza humana, enfrentará a Hasatán y lo vencerá en su propio campo, después de triunfar en esa batalla, probando que la Javá es más fuerte que el egoísmo, que la Emet es más fuerte que la mentira, que la humildad es más poderosa que el orgullo. El fiel sustituto, se refiere a nuestro Mashiach Yahshua, levantará las manos triunfantes, no para saludar la gran conquista, sino para tomar de las manos de la humanidad esclavizada la copa de su condenación. Sorberá así sumiso el cáliz de la perpetua muerte. Entonces vemos que claramente acá nuestro Mashiach, con su muerte, y hizo cesar los sacrificios y la ofrenda, pero no solo eso, también probó que la Javá es más fuerte que el egoísmo, y también la Emet o la verdad es más fuerte que la mentira, y que la humildad es más poderosa que el orgullo. Así fue como venció a Hasatán en su propio campo, y también él no solo hizo eso, sino que también tomó la copa de nuestra condenación, lo cual a nosotros nos correspondía tomarla, pero nuestro Mashiach Yahshua en su infinito Ahabá o infinito amor tomó esa copa de condenación que nos tocaba tomarlo a nosotros, y Él la sorbió y la bebió humildemente y sumiso, y así derrotó a la muerte perpetuamente y nos dio salvación que está en su nombre, como dice en el libro de Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que ha sido revelado es Yahshua, así que no hay otro nombre. Por gusto es que las religiones se empeñan en buscar la salvación en nombres paganos o nombres grecorromanos que ellos mencionan continuamente, el cual es el nombre de Jesús, Jehová, Dios, Señor. En esos nombres no hay salvación, más bien hay condenación, porque Hasatán es astuto y ocultó los nombres en los cuales hay salvación. Bien, entonces ahora vamos a ver la manifestación del orgullo. Bien, entonces vamos a ver, entonces en los anteriores temas que hemos compartido ya hemos hablado ya acerca de muchos libros que han sido quitados del canon de las escrituras, y también muchos libros que han sido escondidos a causa de que esos libros tienen grandes revelaciones para estos tiempos finales, y son libros proféticos que anuncian las profecías de estos últimos tiempos. Y entonces uno de esos libros también es el testamento de los 12 patriarcas, el testamento que escribió cada uno de los patriarcas, el cual fue recopilado en este testamento, ¿no? de los 12 patriarcas.
Bien, entonces vamos a analizar ahora, anteriormente en otros videos habíamos analizado acerca de los dos hijos de Jacob. Ahora vamos a analizar el tercer hijo de Jacob, el cual es Leví. Entonces Leví era el tercer hijo de Jacob, fue escogido por Yahweh como su Cohen. Su Cohen es, el Cohen significa ministro. Bien, entonces él fue escogido como ministro en la tierra hasta que Yahweh visite a los seres humanos por medio de su Mashiach, Yahshua. Entonces vemos que acá un Malak le mostró a Leví en visión sobre el ministerio que a él Yahweh le estaba entregando y a su descendencia, el ministerio mal llamado sacerdocio. Bien, entonces eso lo tenemos aquí registrado en ese libro del testamento de los 12 patriarcas, en el testamento de Leví, en el capítulo 16 del verso del 12 al 13 leemos acerca de que el Malak le estaba mostrando la visión a Leví y le decía a Leví, estará cerca de Yahweh, será su servidor o su Cohen, anunciarás sus misterios a los hombres y proclamarás la redención futura de Yasharel. A través de ti y de Yahudá aparecerá Yahweh entre los hombres, salvando a todo el género humano. Entonces vemos que claramente el Malak le muestra en visión y le dice que a Leví y a su descendencia fue entregada el ministerio, porque él sería el siervo de Elohim, el cual proclamaría la redención futura de Yasharel, que está únicamente en el hijo de Yahweh, que es Yahshua. Entonces vemos acá más adelante en el testamento de los 12 patriarcas, en el capítulo 18, verso 4 también, cuando le sigue mostrando más visiones a Leví y le dice, el Malak a Leví le dice, Yahweh te dará su bendición a ti y a tu descendencia, hasta que Yahweh visite a todas las naciones por medio de las entrañas de su compasión o raje, por medio de su Hijo para siempre, pero tus hijos pondrán sus manos sobre él y lo empalarán. Entonces vemos claramente acá que el Malak le profetiza a Leví y le dice que a él y a su descendencia les iba a entregar la bendición y el ministerio, y también que sus hijos le matarían al Mashiach, ¿no? En el futuro de Leví, cuando él vendría y se manifestaría entre los hijos de los hombres. Bueno, los hijos de Leví aquí alzarían sus manos y lo matarían al Redentor, y efectivamente así sucedió. Bien, entonces ahora vamos a el testamento de los 12 patriarcas en el capítulo 28 más adelante, en el pasuk del 7 al 8, y ahí leemos cuando ya Leví le da las indicaciones finales a sus hijos antes de morir y les dice, pero he leído en el libro de Enoc que vosotros, mis hijos, abandonaréis el camino de Yahweh, y les dice, os hincharéis de orgullo por vuestro ministerio, insolentándoos contra los hombres, y no solo eso, sino incluso contra los misbots de Yahweh, llenos de orgullo os burlaréis de lo kadosh, o apartado, entre risas y desprecio. Entonces vemos claramente que Leví estaba profetizando a sus hijos o a su descendencia que ellos se hincharían de orgullo a causa de ese ministerio que Yahweh le había confiado a la tribu de Leví, insolentándose contra los hombres. Incluso enseñaban ellos por avaricia o por amor al dinero, saqueando a la viuda y al pobre. Y no solo eso, incluso con los misbot de Yahweh iban a meterse, adulterando así de esta forma la Torá de Yahweh, como lo dice el libro de Yirmeyá 8:8, y dicen, ¿cómo decís que la Torá de Yahweh? Somos sabios y la Torá de Yahweh está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, ¿de dónde salían los escribas? ¿Acaso no eran de la tribu de Leví? Efectivamente, los escribas eran de la tribu de Leví, entonces ellos fueron los que manipularon las escrituras. Ellos enseñaron al pueblo mandatos de hombres o doctrinas de hombres, enseñando al pueblo a no invocar el nombre del Creador, y así ocultaron el nombre del Creador. Pero no todos los levitas hicieron eso, sino aquellos que se corrompieron. Pero algunos de los levitas no se corrompieron, sino que algunos de ellos, que son los Coanim de Sadoc, ellos no estuvieron de acuerdo con todas estas contaminaciones que ya el pueblo de Yasharel en aquel entonces, a todas estas doctrinas mentirosas estaban siendo introducidas encubiertamente. Ellos se apartaron al desierto de Qumran,
Entonces ahí se fueron a servir a Yahweh. Entonces estos Kohanim de Sadoc fueron los que escribieron los rollos del Mar Muerto, que ahora han aparecido en estos tiempos finales. Y entonces así ellos, llenos de orgullo, los hijos de Leví, se burlaron del Kadosh, quien es Yahshua, entre risas y desprecio, y finalmente lo mataron, pero lo rechazaron, pero no todos, sino los líderes religiosos que principalmente se creían sabios en su propio conocimiento, pero no todos los Yaudín lo rechazaron, sino que algunos lo aceptaron. Por eso la Dabar de Yahweh dice bien claramente: a los que le aceptan, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Entonces vemos que claramente aquellos que le aceptan y creen en su nombre, Yahweh los salvará. Bien, entonces ahora finalmente vamos a analizar la raíz de todos los males. ¿Cuál es? Entonces para ello vamos a leer el libro de Devarim 8, el pasuk del 11 al 14. Ahí leemos: Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir sus mandatos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces bien claramente nuestro Creador nos dice una amonestación en Devarim 8, y ahí nos dice: cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim. Cumple sus mandatos, sus misbot, sus estatutos, sus fiestas, sus moedim. Bien, entonces, y no sea que a causa de tus riquezas, de tus ovejas, o de tu plata, o de tu oro, que se multipliquen y empieces a orgullecerte en tu corazón y te olvides de Yahweh tu Elohim y te vuelvas soberbio y orgulloso. Por lo cual nos dice el Creador: no te olvides de Yahweh tu Elohim y cumple sus misbot. Entonces vemos que mientras más riquezas tengamos, debemos ser más agradecidos con nuestro Creador Yahweh y ser más humildes y compartir con los que menos tienen todas nuestras bendiciones que Yahweh nos da. Porque si tenemos mucho, nos orgullecemos, y si tenemos poco, nos empezamos a quejar. Entonces, ¿cuál es el que nos conviene? Nos conviene que no nos falte ni tampoco nos sobre. Entonces todo esté balanceado, como así lo dice el libro de Proverbios 38, y nos dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del eje necesario, manténme del sustento necesario. Entonces cuando ya una persona empieza a enriquecerse, empieza a aparecer el orgullo, ¿no? Entonces cuando ya empieza a empobrecerse, ya también empieza a quejarse. Entonces en el libro de Proverbios nos dice: no me des ni pobreza ni riqueza, solo manténme del pan o del sustento necesario, a fin de que no caigamos en el orgullo o empecemos a quejarnos. Bien, entonces finalmente en la historia de Shalem, o la historia del reino de Melquisedec, aquí en el capítulo 2, en el verso 5 leemos: las palabras del rey condujo a todos a un profundo examen de corazón y se alegraron con la certeza de que alcanzarían el triunfo sobre todo el orgullo y el egoísmo, que son las raíces de todos los males. Entonces vemos que acá el rey, o sea, el padre de Melquisedec, Adonjá, estaba haciendo un reino para su hijo, por lo cual los súbditos de Shalem, la ciudad de Shalem, ellos serían probados por 6 años. Entonces, a fin de que en esos 6 años ellos empiecen a luchar contra sí mismos y venzan todo orgullo y egoísmo. Entonces, al final de esos 6 años, ellos en el 7.º año probarían haber vencido el orgullo y el egoísmo, y también heredarían a la ciudad de Shalem, ¿no? Para habitar ya sin orgullo y sin egoísmo, a fin de que esto era principalmente lo que tenían que ser probados y superar. Entonces ahora en estos tiempos finales esta historia se va a volver a repetir. Entonces ahora el Creador Yahweh Elohim ya levantó su tienda de reunión. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a venir de igual forma como anteriormente hubo 6 años de prueba, igual en estos tiempos finales también va a haber 6 años de prueba, en que nosotros, todos aquellos que acudan a la tienda de reunión, seremos probados por el Creador, a fin de que venzamos el orgullo
y el egoísmo para poder entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces vemos que este orgullo y el egoísmo son las raíces de todos los males. Por eso es que debemos vencerlo y arrancarlo de raíz. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo superar el orgullo. Bien, entonces ahí veamos qué nos dice el libro de Primera de Corintios 13, del pasuk 4 al 7, y ahí leemos: el Ahabá es sufrido, es benigno, el Ahabá no tiene envidia, el Ahabá no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces vemos que claramente acá Shaulo nos dice que el Ahabá no tiene envidia, no es orgulloso, no es jactancioso, no se envanece. Al contrario, el Ahabá todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces vemos cuán poderoso es el Ahabá. Prácticamente ningún mal puede contra el Ahabá. Entonces aquellos que tengan Ahabá van a vencer todo esto. No van a tener envidia, no van a ser orgullosos, no se van a envanecer. Entonces vemos lo poderoso que es el Ahabá. Bien, entonces aquí en la historia de Shalem, en el capítulo 4, verso 8, también podemos leer acerca de la humildad o la Ahabá. Y ahí leemos: la humildad es el fruto del amor o Ahabá, siendo contraria al orgullo, que puede mantener a una criatura apresada al polvo, haciéndola contentarse con sus limitaciones, engañándola como si las mismas fueran de infinito valor. Entonces vemos claramente acá en el libro del vaso de Abraham, en la historia de Shalem, vemos que la humildad nos dice que es el fruto del Ahabá, y el fruto del orgullo, ¿cuál es? La soberbia y la vanidad. Entonces vemos que debemos caminar una vida humilde a fin de dar frutos de Ahabá para nuestro Elohim Yahweh y para salvación. Entonces ahora también acá en el libro de Habacuc 2:4 podemos leer: He aquí que aquel cuya nefesh o cuya vida no es recta se enorgullece, mas el sadik o el justo por su emuná vivirá. Entonces claramente acá el profeta Habacuc nos dice: aquel cuya persona no es recta se orgullece, mas el justo por su emuná vivirá, ¿no? La emuná significa la confianza, ¿no? Confiar, creer y obedecer a nuestro Elohim Yahweh. Solo así alcanzaremos la vida. Bien, así también nos dice, y finalmente en el libro de Yirmeyá 16:19 diremos cuando nosotros hayamos superado todas estas dificultades y diremos finalmente a nuestro Elohim cuando estemos ahí en su tienda de reunión y diremos: oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay provecho en ello. Entonces vemos que claramente nosotros, cuando todas aquellas personas que lleguen a la tienda y venzan todas estas dificultades y estos pecados, ellos dirán a Yahweh: fuerza y fortaleza mía y refugio mío. Porque ciertamente mentira, pura mentira nos enseñaron en las religiones, en lo cual no hay provecho en ellos y no hay perdición. Entonces la verdadera vida simplemente está en conocer al Padre y al Hijo por sus nombres verdaderos. Y no solo conocer, porque una cosa es creer, porque hasta los demonios creen y tiemblan, pero ellos no quieren comprometerse con el Creador. Entonces aquellos que quieran salvarse simplemente tienen que comprometerse con el Creador, haciéndola tebalá o inmersión en agua, y a fin de que Yahshua les dé la tebalá del Ruach o los sumerja en el Ruach HaKodesh o les dé el Ruach HaKodesh para que puedan hacer su obra de proclamación. Bien, Yadidín, Yadidot, hemos llegado a la parte final de la transmisión. Yadidín, yo les agradezco mucho por su atención prestada y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Y no sin antes desearles una Laila Top a cada uno de vosotros y que Yahweh los bendiga. Y claramente nuestro Creador nos dice que la única forma de superar ese orgullo o la vanidad es a través del Ahabá, ya sea a nuestro Creador primeramente y también a nuestro prójimo. Solo así podremos superar lo que es la envidia,
lo que es el orgullo y la vanidad, enaltecernos a nosotros mismos. Entonces solo a través de la Java vemos que la Java es tan poderoso que todo lo soporta, todo lo espera. Y vemos que no hay nada que pueda vencer a la Java. Entonces aquella persona que tiene a Java nunca va a poder caer en orgullo o egoísmo. Siempre va a ser humilde, de Lev, y va a servir al creador. Bien, entonces hemos llegado a la parte final de la transmisión. Entonces hay muchos que ya dirían que son nuevos, entonces a ellos les recomendamos primero que vean los primeros videos de nuestro Yadid Alex acerca del nombre del creador primeramente, luego del nombre del redentor, y así vayamos en orden, porque si no aprendemos en orden no podremos entender no podremos entender correctamente, ya que estaríamos mezclando. Entonces todo tiene un orden, todo tiene una secuencia. Primero aprendamos primero lo que es los nombres verdaderos del Creador, del Redentor, y después aprendamos el tiempo de nuestro Creador y el calendario. Solo así podremos entender las fiestas, porque toda la Torá está en base a las fiestas del Creador. Si menospreciamos el calendario del Creador, prácticamente no se podrá cumplirlo completamente lo que es la Torá, porque la Torá funciona con el tiempo del Creador, el cual es diferente al calendario romano gregoriano que nos impusieron por medio de la religión. Bien, entonces una vez que aprendan el nombre del Creador, Redentor, el tiempo, y ahí van a poder entender los misbots de Yahweh, y todos los demás lo será más fácil de entender. Entonces esa es la secuencia para que un talmid pueda aprender fácilmente, porque yo también, todos hemos sido alguna principiantes, porque yo también en alguna vez aprendí de esa forma. Cuando vi por primera vez el video de Yadid Alex, primero empecé por los nombres del Creador, del Redentor y del tiempo, y así en secuencia, porque si no vamos en secuencia o desordenadamente no podremos entender. Entonces eso es como un pequeño consejo, no es un mandato tampoco. Yo no soy ni robe, ni maestro, ni erudito para poder decirles lo que ustedes quieran hacer. Simplemente es un pequeño consejo que yo les doy, porque yo de esa forma lo aprendí. Entonces también a ustedes les puede servir de algo, lo que a mí también me sirvió. Y entonces Yadidim, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chalen, chalen, Yahweh les bendiga en gran manera. Laila Top.